Buenas tardes con todos. Gracias por su puntualidad, por estar aquí. Nos falta una persona. 9, no, en realidad nos faltan unas 2 o 3 personas. Ojalá ya se vayan integrando. Bueno, el día de hoy tenemos en carpeta varias cosas. Entre ellas, en la primera parte vamos a retomar el tema que habíamos estado estudiando, a revisar ya para ir cerrando el primer capítulo de la materia, que es el capítulo de fundamentos. Pues vamos a revisar tanto el quiz que y ustedes hicieron la última clase como los ejercicios del capítulo 2 del libro de texto. Y vamos a hablar en la segunda parte del proyecto de curso y también a iniciar el estudio del capítulo número 3 del libro de texto. Este es un capítulo amplio, así es que lo vamos a estudiar con calma. Hoy iniciaremos, mañana continuaremos y la próxima semana también continuaremos con el estudio del capítulo 3 del texto, que para nosotros es el capítulo número 2 de nuestro curso, que es la parte de calidad del producto. Entonces, esa es la agenda para el día de hoy. Pero como siempre, los invito a que empecemos con una pequeña sesión de enfoque. En este caso vamos a trabajar, sí, con la respiración como siempre, pero sobre todo vamos a trabajar desde la calma mental. Entonces vamos a escuchar música. Les propongo que les invito a que se conecten con los sonidos y sobre todo con los significados del mantra que vamos a escuchar. Un mantra eh, es una energía que viene a ti en forma de tonalidad y que se repite varias veces para ir un poco permeando de tu intelecto hacia tu conciencia, hacia tu intuición. Hoy día el mantra que les quiero compartir se llama el canto de Meta. Está en japonés, pero vamos a escuchar una versión que además de la melodía en japonés nos da la traducción de lo que está diciendo, lo que se está cantando en el mantra. Y bueno, para poder entrar dentro de la práctica de uso de mantras para calma de la mente, vamos primero a ponernos en la postura adecuada, que como ustedes saben es separando la espalda del espaldar, sentándote bien en ambos glúteos, también asentando los pies en el piso. Y las manos las vas a colocar de la siguiente manera, los 4 dedos juntos sin presión, el pulgar también juntos sin presión, haciendo como este pequeño cuenquito aquí, como ese huequito que justo marca el centro de tu palma, ¿no? Que es un punto energético importante. Entonces vas a hacer eso en ambas manos con un pequeño curvita como un cuenco y vas a colocar tus manos cómodamente en tus muslos con tus codos pegados hacia el cuerpo, la espalda recta, el esternón hacia arriba, el mentón paralelo. Y durante la meditación, durante la intención del mantra, puedes mantener la mirada hacia el frente con los ojos abiertos o si gustas puedes cerrar los ojos. Entonces, mientras sigas escuchando el sonido, la melodía, te vas a quedar quieto, quieta, simplemente inhalando y exhalando por la nariz a tu propio ritmo sin forzar y dejando que el mantra permee, dejando que los significados permeen, que las armonías permeen en ti. Solamente eso, si es que tu mente quiere irse hacia otros lados, vuelve a la respiración y vuelve a la conexión con la música, con el sonido, con la vibración. Así hasta que se termine la música y cuando se termine no te muevas aún, ahí voy yo a tomar la posta dando algunas indicaciones adicionales para aprovechar al máximo el estado de calma que espero todos ustedes logren alcanzar, aunque sea un ratito, y de ahí sí, pues todos juntos terminaremos este ejercicio. Entonces, nuevamente, prepárense bien en su asiento y voy entonces a compartirles sonido de mi compu para que ustedes puedan a su lado regular el sonido, ¿no? Porque, a ver, no sé qué pasó.
Ok, porque de este lado pues sonará, yo tengo mi volumen, lo voy a poner bajito y tú verás si necesitas alzarle un poco o bajarle, lo que sea cómodo para ti. Tiene que estar a un volumen en que puedas escuchar y entender la traducción en la voz masculina, pero no tan alto que moleste, ¿no? Entonces cada uno pues según su ambiente y su equipo pues regulen el sonido. Vamos entonces a quedarnos quietos, respirar por la nariz y disfrutar estos pequeños minutos del canto de meta, que es el canto del amor universal. Me avisan si nos suena. Que yo esté libre de enemistad y peligro. Que yo esté libre de sufrimiento mental. Que yo esté libre de sufrimiento físico. Que pueda cuidar de mi propia felicidad. Que mis padres, maestros, familiares y amigos, compañeros de Dharma, estén libres de enemistad y peligro, estén libres de sufrimiento mental, estén libres de sufrimiento físico, que puedan cuidar de su propia felicidad. Que todas las personas que meditan en este lugar estén libres de enemistad y peligro, estén libres de sufrimiento mental, estén libres de sufrimiento físico, que puedan cuidar de su propia felicidad. Que todos los monjes en este lugar, novicios, discípulos laicos y laicas, estén libres de enemistad y peligro, estén libres de sufrimiento mental, estén libres de sufrimiento físico, que puedan cuidar de su propia felicidad. Que los seres que nos brindan apoyo estén libres de enemistad y peligro, estén libres de sufrimiento mental, estén libres de sufrimiento físico, que puedan cuidar de su propia felicidad. Que nuestras deidades guardianas en este monasterio, en esta propiedad, en este lugar, que nuestras deidades guardianas estén libres de enemistad y peligro, estén libres de sufrimiento mental, estén libres de sufrimiento físico, que puedan cuidar de su propia felicidad. Que todos los seres
todos los que respiran, todas las criaturas, todos los seres, todas las personas, todas las mujeres, todos los varones, todos los nobles, todos los mundanos, todas las deidades, todos los humanos, todos los que tienen planes maliciosos, estén libres de enemistad y peligro, estén libres de sufrimiento mental, estén libres de sufrimiento físico, que puedan cuidar de su propia felicidad, que todos los seres estén libres de sufrimiento, que el mérito que hayan ganado no se pierda. Todos los seres son dueños de su propio karma. En la dirección este, en la dirección oeste, en la dirección norte, en la dirección sur, en la dirección sudeste, en la dirección noroeste, en la dirección noreste, en la dirección sudoeste, en la dirección hacia abajo, en la dirección hacia arriba. Que todos los seres, todos los que respiran, todas las criaturas, todos los seres, todas las personas, todas las mujeres, todos los varones, todos los nobles, todos los mundanos, todas las deidades, todos los humanos, todos los que tienen planes maliciosos, estén libres de enemistad y peligro, estén libres de sufrimiento mental, estén libres de sufrimiento físico, que puedan cuidar de su propia felicidad, que todos los seres estén libres de sufrimiento, que el mérito que hayan ganado no se pierda. Todos los seres son dueños de su propio karma. Desde los planos más altos de la existencia hasta los confines de los planos más bajos, en el universo entero, todos los seres que se mueven sobre la Tierra estén libres de sufrimiento mental y enemistad, y de sufrimiento físico y peligro. Desde los planos más altos de la existencia hasta los confines de los planos más bajos, en el universo entero, todos los seres que se mueven sobre el agua estén libres de sufrimiento mental y enemistad, y de sufrimiento físico y peligro. Desde los planos más altos de la existencia hasta los confines de los planos más bajos, en el universo entero, todos los seres que se mueven en el aire estén libres
libres de sufrimiento mental y enemistad, y de sufrimiento físico y peligro. Continúa sin moverte, inhalando y exhalando por la nariz, manteniendo en ti, en tu conciencia, esta intención de que todos los seres estemos libres de peligro, de que todos los seres estemos libres de enemistad, de que todos los seres estemos libres de sufrimiento mental, que todos los seres estemos libres de sufrimiento físico, y sobre todo, que todos los seres busquemos y cuidemos nuestra propia felicidad. Ahora vas a enviar el mérito de esta meditación a cualquier persona o personas que tú crees que en este momento necesitan ese apoyo energético, amoroso, de intención de tu parte. Haz entonces un envío mental de estas intenciones de cuidado, de estas intenciones de liberación para aquellas personas que en este momento tú consideres que quieres regalarles eso, o para ti mismo. Prepárate para terminar el ejercicio. Toma una gran inhalación por la nariz, llenando pulmones completamente. Y vamos a exhalar por la boca, como soplando, hasta vaciar totalmente tus pulmones. Y en la próxima inhalación puedes ya salir de la quietud, moverte, desperezarte. Si cerraste los ojos, abrirlos. Si necesitas acomodarte. Si te dio frío, abrigarte. Si te dio calor, pues sacarte algo que tengas encima que te estorbe. Buscando tu propia comodidad, haciéndote responsable de tu propia felicidad y aportando con ello a la felicidad de los seres que están más cercanos a ti, ¿no? No necesariamente físicamente. En esta pandemia hemos descubierto en carne propia que la cercanía no es en realidad una cercanía física, es una cercanía amorosa, ¿no? Entonces, pues esos seres cercanos que tú consideras cercanos a ti, van a recibir siempre tu energía. Si tu energía es positiva, es alegre, es sanadora, la van a recibir así. Pero si tu energía, por el contrario, no aporta, también la van a recibir. Entonces hay que ser muy consciente de la energía que producimos y la energía que compartimos sin querer todo el tiempo a los demás. Ahora sí, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos todos, me alegra mucho siempre saber que están ahí al otro lado de la pantalla y que están bien y avanzando en sus estudios. Quisiera preguntarles a quien desea hablar, ¿qué les pareció esta experiencia? Lo que hicimos fue una técnica de la escuela Reiki. La escuela Reiki es una escuela japonesa
Y el maestro inicial de este linaje, de mi linaje en Reiki, es el maestro Usui, un maestro japonés. Y bueno, yo tuve el honor de recibir estas enseñanzas justamente el año pasado, cuando a inicio de pandemia a todos se nos movió el piso y entonces apareció esta posibilidad de aprender Reiki. Entonces saqué mi maestría con mi maestro Santiago Patiño, que reside en Medellín. Pero gracias a la virtualidad, pues pude yo estudiar y practicar con él. Y bueno, y ustedes son ahora, el día de hoy, los receptores de esta técnica pequeña, pero muy útil. Eh, al menos para mí ha sido útil. Quisiera escucharles a ustedes. No sé si alguien quiere hablar, puede abrir micrófono o alzar la mano. ¿Cómo viviste esta meditación, este pequeño espacio que nos hemos dado hoy? ¿Nadie se anima? Claro, dale. Bueno, a mí me parece súper chévere. O sea, me pareció chévere más que nada la parte eh, final en la que como que nosotros enviamos energía a las personas que queridas o nosotros mismos. No sé, eso sí me pareció bien, bien chévere. Y no sé, o sea, como que sí uno se siente mejor de alguna manera. No sé cómo explicarle, pero sí, mejor. Es decir, de lo que entraste a la conexión, a lo que terminamos este pequeño ejercicio meditativo, para ti sí hubo un valor de apoyo, de ayuda, Miguel. Sí, 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 profe. Chévere, qué bueno. ¿Quién más quiere comentar algo de lo que experimentó? No necesariamente tiene que ser algo bueno. Hay personas que sienten mucha ansiedad, que les parece un tiempo que pasa muy lento. He visto personas en la presencialidad que a los pocos minutos de un ejercicio como este, pues se levantan y se retiran porque dicen que no logran sentirlo agradable, entonces no necesariamente debe ser una experiencia positiva, también puede ser lo contrario, ¿no? O puede ser neutral. Eh, Alejandro, si puedes opinar, por favor. Ya. ¿Ahí me escuchan? Tal Ujú, vez. sí, Bueno, a mí sí me gustó mucho. El audio estaba, yo creo que, no sé, me dio esa oportunidad de no pensar mucho las cosas, como que se fue un poquito la ansiedad en esa parte. Y también como lo que usted nos enseñó de la postura, le complementé con eso y creo que el ejercicio sirvió mucho mejor también. Eso, más la inhalación y, o sea, la forma de respirar también, creo que fue muy relajante. chévere, gracias. Sí, cuando tú usas música o algún objeto de concentración, a veces es más fácil porque le das a la mente algo en que entretenerse. La mente es como un niño, ¿no? Entonces se aburre fácilmente y busca qué hacer. Entonces, si no le ocupas en algo, la mente ya se pone nomás a pensar tonterías, a acordarse de cosas, etcétera, ¿no? Entonces, es bueno tenerla ocupada, es bueno enseñarle, entrenarle, porque estos ejercicios son de entrenamiento mental, entrenarle, enfocarse en lo que tú quieres que se enfoque y que no se dispare hacia donde ella quiera a pensar en lo que sea. Entonces, a veces la música o algunas otras apoyos ayudan a este entrenamiento de la mente. Em, no sé si alguien más quiere opinar algo más, si no, pues ya podemos pasar ahora sí a entrar en materia. Ok, bueno, me alegro mucho entonces que al menos a las personas que hablaron les haya servido. Vamos entonces a empezar donde nos quedamos. Habíamos hecho un quiz y es interesante, estuve revisando por supuesto las respuestas de ustedes y es interesante ver las reacciones que tuvimos con respecto a los escenarios, ¿no? Entonces les voy a compartir la pantalla, como les había dicho, este quiz que hicimos no tiene una calificación ni tiene una incidencia en tu nota, pero sí me gustaría que tenga una incidencia en tu formación profesional, ¿sí?
como algunos de ustedes dijeron en la tarea de esta semana, qué importante que es tener algún instrumento, alguna guía que te permita poner un poco más claro en blanco y negro ciertas cosas que están dentro o están fuera de lo que es éticamente dable, ¿no? Por supuesto, siempre la decisión final es tuya y tiene que entrar tu buen criterio, y esa era justamente la idea de estas preguntas, ¿no? Entonces, el quiz tenía 5 escenarios, ya los vamos a revisar tranquilamente uno por uno, pero un poco la idea era ver cuál sería tu opción informada, en el sentido de que pues hablamos del código de ética, hablamos de la situación de la empresa, que no es una situación, digamos, no era una situación complicada, tampoco era la ideal, pero digamos que estaba en una situación estable. Y bajo esas circunstancias, la mayoría de ustedes, en la mayoría de las preguntas, escogió la opción que se considera éticamente más acertada. Y digo así porque nada es totalmente blanco y totalmente negro. Es como la famosa pregunta de que si tú estás pasando por un lugar oscuro y ves que una persona está agrediendo a otra persona, ¿qué haces, no? O sea, ¿entras tú a tratar de impedir esa agresión con otra agresión? ¿Es eso válido o no? ¿Es ético o no? Porque claro, partamos del principio de que la violencia es mala, ¿no? Pero tal vez hay veces en que no es que es justificada, pero es necesario tomar cierto tipo de acciones en prevención del bien mayor. Entonces, por eso es que la ética es tan complicada, ¿no? Es como cuando a una persona que ha asesinado a alguien le declaran inocente porque fue en defensa propia. Entonces, si te están matando a ti y la opción es dejarte matar o contraatacar a tu atacante, ¿qué tan ilegal es hacer eso, no? Entonces, incluso la ley prevé ese tipo de escenarios en los cuales tú sigues siendo una víctima a pesar de que tú hayas terminado siendo el asesino de cierta manera, pero sin haberlo, digamos, previsto o sin ser tú el causante de esa desgracia, ¿no? Entonces, la ética es así, la ética no tiene una respuesta correcta de decir éticamente así hay que hacer, es una cuestión de escenario a escenario, de cosa a cosa, pero como les decía, me gustó mucho que la mayoría de ustedes en la mayoría de preguntas, al verlo desde una perspectiva, digamos, como lo estamos haciendo aquí de análisis, escogieron la respuesta correcta, éticamente hablando, o la que se consideraría más apropiada. Sin embargo, la pregunta es, si este hubiera sido un escenario real, ¿hubieras tomado esa acción? Porque tu intelecto, tu lógica, tu razonamiento te dice, debía haberme hecho esto, ¿no? Pero la pregunta es, ya estando en la vida real, en un escenario así, sabiendo que eso es la opción más adecuada, ¿te hubieras ido por esa opción? ¿O hubieras preferido tal vez irte por una opción que te daba una recompensa más rápida, una recompensa más fácil, que es por lo general lo que pasa en los caminos éticos, ¿no? Porque una persona escoge tratar de pasar drogas por un aeropuerto, ¿no? Es por la recompensa rápida de un dinero, entre comillas, fácil, ¿no? O que con un viaje solventas una ganancia de dinero, ¿no? Y por eso las personas, a pesar de saber que es incorrecto, que es riesgoso, que afecta a la salud de otras personas, las que van a recibir esa mercadería, etcétera, aún así lo hacen, ¿no? Entonces, por eso es que las decisiones, y claro, si preguntas a la persona, tal vez hay un drama humano muy intenso ahí, ¿no? Tal vez ese dinero lo quiere usar para alguna situación de salud de una persona muy querida. O sea, es súper complejo en realidad. Es súper complejo y es muy injusto pararse por fuera de juez de la ética y decir, ah, no, es que nunca debió haber hecho eso tal persona, ¿no? Porque nadie sabe lo de nadie. Sin embargo, tú sí sabes lo de ti mismo, ¿no? Y tú vas a tener que vivir con todas y cada una de las decisiones que vayas tomando, y cuando estas decisiones sean reñidas con la ética, tu propia, digamos, paz mental se va a ver estropeada. Así es que por eso es mejor ir con lo que el instinto te dice, y esa era la idea de estas preguntas. Entonces vamos a ir
em, resolviéndolas rápidamente con cada uno. Yo les voy a poner la pregunta, déjame ver, a ver, sí, les voy a poner la pregunta y vamos viendo. Entonces, empecemos por favor con Steven. Si nos puedes por favor leer, aquí tengo en pantalla la primera pregunta y cuál es la respuesta que tú pusiste. Mm, A ver, su empresa está luchando por entrar en un lucrativo mercado dominado por un único competidor. Cuando intenta averiguar cómo importar datos del sitio web de ese competidor, descubre una grave vulnerabilidad que permitiría acceder fácilmente a toda la información de los clientes del competidor. ¿Qué haces? Eh, yo lo que seleccioné es que reportaría lo que se ha descubierto el competidor, más que todo por lo que había dicho esto del principio ¿cómo es? De compañerismo, algo así es, en vez de verlo como un competidor, lo vemos como un aliado más que todo. Ujú, Sí. ujú. Así es, efectivamente en el estudio, porque estas preguntas son sacados de un estudio que se hizo sobre los accionarios éticos de los ingenieros de software, te dice que la respuesta correcta es efectivamente reportarle, ¿no? Reportarle a ese, entre comillas, competidor, que yo les sigo invitando a que lo vean como un ser humano, que puede ser un compañero de camino profesional, que puede ser un amigo, que puede ser un colega, más que un competidor, y avisarle, ¿no? Oye, sabes que tu sitio tiene este problema, porque en principio tú estás queriendo importar datos de una manera abierta, legal, datos que normalmente cualquiera podría importarse, ¿no? Pero en ese proceso resulta que tú puedes accesar, por ejemplo, a la información privada de sus clientes, a la información privada de sus productos, de sus cuestiones de mercadeo, etcétera, ¿no? Cosas que en manos equivocadas podría hacerle mucho daño a esta otra empresa o persona con la que estamos, con la que estamos queriendo compartir mercado. Entonces yo diría que en lugar de quitarnos mercado, lo que deberíamos hacer es compartirlo, ¿no? Hay espacio para todos en realidad si es que todos aprendemos a convivir. Entonces efectivamente lo más apropiado sería avisarle. ¿Sí? Y este escenario te puede dar luces para muchísimos escenarios que seguramente nos han pasado y nos seguirán pasando en la vida, en donde uno descubre algo y te preguntas, ¿debo quedarme callado o debo decirle a la persona que está sucediendo esto en su espacio, en su entorno, ¿no? Y entonces hay que escoger entre qué es lo más, digamos, lo más saludable para todos, si callar o hablar, porque a veces el silencio también puede ser lo más adecuado dependiendo de la situación, ¿no? Pero en este caso sí, lo mejor sería avisarle. Así es que muchísimas gracias por tu respuesta. Vamos a ver el siguiente caso. Si es que me acuerdo cómo regresar allá. Entonces vamos al número 2. En aquí creo que este fue el que tuvimos la mayor discrepancia, casi 50, 60, 40% respondieron una opción u otra, así es que veamos en qué quedamos con este. Edison, por favor. Ya le leo, profe. Yo no pude responder el cuestionario, pero ahora le respondo. Claro, ahorita léele y toma una respuesta. Ya dice, usted ha sido el punto de contacto dentro de su empresa para todos los proyectos relacionados con un cliente específico. Un día recibe un mensaje en su correo electrónico personal de ese cliente solicitando sus servicios para cobrar como contratista en un proyecto completamente ajeno a todos los trabajos anteriores que ha solicitado con la empresa. ¿Qué hace? Creo que notificaría a mi jefe. ¿Ya? ¿Y por qué crees que eso es lo que harías? Digamos, si yo estoy trabajando para una organización, entonces tengo que ser leal a la organización. Y si yo trabajo con un cliente, le estaría quitando el cliente prácticamente a la organización a la que yo trabajo. Entonces es como algo muy ético que no creo que lo haría. Así que notificaría a mi jefe. Sí, correcto. Ahí lo que pasa, le voy a hacer que nos llene la respuesta y es notificación efectivamente.
Otra manera de verlo, ya voy contigo, Santi, es que es desde el lado del cliente o de la empresa cliente que te quiere contratar. Porque, por ejemplo, a nosotros en Insoft nos ha pasado muchísimo que personal que nosotros hemos preparado desde junior, que les hemos ayudado a capacitarse, a tener experiencia y demás, obviamente tienen todo el derecho de buscar avanzar o cambiarse de trabajo, pero que sea un cliente tuyo el que les haga la propuesta de que en lugar de trabajar contigo como empresa, como la persona tiene el know-how, por ejemplo, del código o de lo que sea, entonces pagarle a la persona tal vez un sueldo, digamos, puntual, individual, y con eso romper relaciones comerciales contigo, es como que me demuestra un poco el tipo de mecanismos que utiliza esa empresa. Entonces, otra razón que yo agregaría para no aceptar ese trabajo y más bien de pronto incluso notificarle a los jefes a quienes me están contratando actualmente es por el hecho de que yo no quisiera trabajar en una empresa que utiliza ese tipo de mecanismos, ¿no? Porque por lo general esto pasa porque obviamente para un contrato de soporte empresarial, como yo tengo que mantener una empresa, pagar impuestos, tener una nómina de personal, no solamente de la persona que está haciendo el soporte como tal, sino de secretaría, de la parte legal, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente yo tengo bastantes costos asociados y eso hace que como empresa mi servicio cueste más. Entonces, claro, si esta empresa se lleva a la persona que les da soporte, van a tener un, entre comillas, ahorro, ¿no? Porque ya no me van a pagar a mí el valor que cuesto como empresa, sino le van a pagar el valor a esa persona que negocien como profesional, que siempre va a ser más bajo. Entonces, ¿qué está haciendo esta empresa? Pues buscando ahorrarse costos a través de caminos no necesariamente justos, ¿no? Dentro de lo que sería un mecanismo digamos, de mercado laboral en este caso. Y entonces yo personalmente no quisiera trabajar en un ambiente así, porque lo mismo que le están haciendo a la empresa de donde me están llevando hacia ellos, lo mismo me pueden hacer a mí en algún momento y entonces no son prácticas de las cuales yo personalmente quisiera ser cómplice, ¿no? Entonces, la moraleja tal vez sería piensa, reflexiona muy bien una vez que tú te des cuenta del lugar en donde estás trabajando y si ese lugar donde estás trabajando tiene prácticas reñidas con la ética, tal vez lo mejor es buscar otros espacios, ¿no? Porque va a ser muy difícil mantenerte bien y tranquilo en medio de una cultura que ya es una cultura digamos, de la viveza criolla, ¿no? Que eso no vale la pena. Entonces, efectivamente, lo mejor sería no aceptar el trabajo y de pronto incluso pues avisar que esto ha sucedido a quien ahorita sí te está dando un trabajo, que es la empresa con la que estás contratado. Entonces, eso con respecto a esa pregunta y ahora sí le cedo el micrófono a Santiago. Estabas alzando la mano, no Sí, sé profe, si. yo tenía, o sea, que tal vez no es el contexto que sea, o sea, tal vez no tenga todo el contexto, pero el código de ética dice no aceptar trabajo externo que perjudica a la compañía. Y ahí claramente manifestaba que eran trabajos no relacionados con eso. Adicionalmente, no puedo, o sea, no sé si la empresa a la que trabajo ofrece ese tipo de servicio. Tal vez no ofrece ese tipo de servicio, entonces ahí no existiría ese conflicto ético como tal. Es buena tu observación y efectivamente el código literalmente dice los mismos trabajos o trabajos relacionados, ¿no? Y acá dice, no, te están contratando para otra cosa. La empresa hace soporte en Windows y te está contratando para hacer un aplicativo en Android y que la empresa no vende. Entonces tú en tu mente dices, es otra cosa, pues lo hago. Entonces eso, nuevamente, diciendo que aquí no podemos ser jueces de nadie, pero un poco es tratar de autojustificarte una decisión que de alguna manera te pone incómodo. Entonces, como es una decisión un poco incómoda, uno siempre busca
justificaciones mentales para las cosas que hacen, ¿no? Entonces estamos diciendo, ah, sí, yo sí estoy cumpliendo el código porque fíjate bien, acá dice en estos casos y este es otro caso, ¿no? Pero ya el hecho de que tengas que empezar tú mismo a autojustificarte tu acción, ya un poco te da luces de que no estás transparente, porque mi propuesta sería la siguiente, o sea, está muy bien que tú hagas trabajos fuera de tu trabajo normal, digamos que tu trabajo normal es 40 horas a la semana y tú tienes todo el derecho de tener un emprendimiento y otros chauchas y cosas extras fuera de esas horas, de los fines de semana, etcétera, ¿no? La pregunta mía es, ¿por qué la necesidad de que sea justo con el mismo cliente que tiene ya una relación con la empresa con que trabajas? ¿Sí? Es decir, sin quitarte tu libertad y tu derecho a trabajar extra en otras cosas, ¿por qué involucrarte con una empresa que es cliente de la empresa que te paga? ¿Sí? Entonces es como enredar las cosas innecesariamente. O sea, en Quito hay millones de personas y hay cientos de empresas. Entonces, pues ten paciencia y busca ofrecer tus servicios, hacer esos trabajos extras en otras empresas que no estén en la cartera de clientes de la empresa que te está pagando. Porque a pesar que realmente no estés chocando contra los servicios o productos de la empresa, ya queda esa sensación de, oye, pero si tu empresa te paga para que le atiendas a ese cliente y luego ese cliente te ha estado depositando unos dineros adicionales, ¿no? Entonces, otra vez te tocaría volver a explicar que ahí no estaba haciendo Windows, estaba haciendo Android, mi empresa no vende Android, era otra cosa. Entonces, si ves, ya se como que la cosa se pone como esas novelas culebrones, ¿no? En donde ya hay que irse por curvas, chaquiñanes y cosas, ya no es transparente. Entonces uno sí se da cuenta instintivamente cuando ya las cosas se vuelven complicadas, cuando ya no fluye naturalmente. No sé, Santi, si es un poquito te ayuda para reconsiderar eh, y tal vez tomar esta opción de sí, tener clientes extras, pero fuera de los que ya son clientes de tu lugar de trabajo, o si no, renunciar a tu lugar de trabajo y pues tener esos clientes, no lo sé. Sí, sí, lo entiendo, pero, o sea, yo lo que hubiera hecho era primero decirle y consultar con el jefe y después aceptar, obviamente, pero como no había esa opción. Claro, eso también podías hacer, conversar con tu jefe y decir, mire, quiero hacer esto, ¿habría algún problema? Y si el jefe te dice, no, dale, porque nosotros no vendemos ese servicio, está bien. Sí, es una buena opción, de hecho, ¿no? Lo raro sería hacerlo por la espalda, ¿no? Hacerlo callado, hacerlo sin avisar. Porque también si es algo que tú no puedes avisar, ya te da una señal de un warning, ¿no? O sea, si es algo que yo no puedo avisar públicamente, que tengo que cuidarme, que tal persona o tal empresa o tal no se entere, entonces ya hay algo ahí que puede estar siendo un indicio de que ya no es ético. ¿Sí? A pesar de que es completamente legal, ¿no? No estás rompiendo ninguna ley ni incumpliendo ningún contrato. Entonces, noten que aquí no estamos hablando de cosas legales que son mucho más claras y están tipificadas en leyes, reglamentos, contratos, sino estamos hablando de cosas éticas. Entonces sí, me gusta mucho tu opción. Si hubiera habido, tal vez la opción de otro especifique, hubiera sido una buena opción. Decir, pues hablaría con mi jefe, le comentaría lo que está pasando y le preguntaría si él tuviera algún inconveniente. Pero ahí viene la posibilidad de que él te diga, sí, sí tengo un inconveniente, no quiero que hagas eso. Y entonces, pues ahí otra vez tendrías que tomar una decisión de que vas a accionar. Y así se va alargando la historia, ¿no? Pero sí, justamente la idea es generar en ti mismo este tipo de autorreflexiones y ya ir teniendo, digamos, algunos parámetros tuyos, individuales, internos, para ir tomando las decisiones más acertadas posible. Gracias, Santi, por el análisis. Vamos con la siguiente. Esta está un poquito larga de leer, pero bueno, vamos a leerla rapidito y ver qué respondieron. Dianita, por favor. A ver, el departamento de fabricación de la empresa de autos Volkswagen ha desarrollado una tecnología para habilitar una función específica de los usuarios que llevan pidiendo desde hace tiempo. Lamentablemente, la tecnología no puede funcionar sin provocar que los campos electromagnéticos de las celdas de energía aumenten más allá de los límites legales. Aunque esta funcionalidad no ha sido posible de lograr, si se espera
poder entrar en los límites legales, es muy probable que los competidores se adelanten en el mercado. Un directivo sugiere hacer cambios en el software para que se detecte cuando se está realizando las pruebas reglamentarias y en el caso se modifique el comportamiento del software para evitar el aumento del campo electromagnético y pasar con éxito las pruebas. ¿Qué hace usted? Eh, ¿Qué escogiste? Si no mal recuerdo, puse el de esperar a la tecnología que esté disponible sin recurrir al software de detención de pruebas y por lo tanto arriesgarse a que la competencia le gane en el mercado. Veamos, efectivamente, eso es lo que se recomienda en esta investigación. Ahí es una, gracias Dianita, es una posible pérdida, ¿no? Porque hay un riesgo de que por aguantar o esperar, hasta eso ya tengas una pérdida financiera, pero lo otro sería hacer trampa, ¿no? Empezar el desarrollo de este software que lo que haría es una trampa para que no se detecte el problema que tiene la tecnología que se está implementando. Aquí quiero hacer un alto del quiz y preguntarles si alguno de ustedes ha escuchado algo de este caso de la Volkswagen. Si alguien supo, leyó algo, oyó algo, puede alzar la mano. Porque este ejemplo es importante porque es un ejemplo de la vida real. De hecho, actualmente es un caso de estudio de ingeniería de software en la parte de fallos de calidad. ¿Sí? Entonces, como veo que nadie ha escuchado, les voy a compartir nuevamente mi pantalla para mostrarles una noticia real en el periódico BBC de Londres, ¿no? Entonces, esta noticia fue publicada en el año 2015, o sea, es un caso relativamente nuevo, en donde en este reportaje de la BBC se explica el escándalo de la Volkswagen. Y entonces, como les digo, este es un caso que pasó en la vida real y básicamente el caso fue llevado a las cortes en Estados Unidos por la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental. Los que hemos visto las películas de los Simpsons, me parece que es en la segunda película en donde justamente hay un lío con la EPA, ¿no? Que es la parte de protección del ambiente. Entonces, esa misma organización que existe en la vida real fue la que demandó a la empresa Volkswagen a nivel mundial por haber vendido en Estados Unidos carros de marca Volkswagen que tenían este dispositivo de engaño, un defeat device, y el dispositivo de engaño no era un hardware, era un software. Entonces, lo que hizo la Volkswagen es pedirle a su gente de desarrollo que desarrollara un software que sirviera para engañar a las empresas controladoras de que se cumplan con los parámetros ambientales. Entonces, investigaron cómo funcionan estas empresas que auditan o dan los permisos ambientales y básicamente para los carros, ¿no? Para que un modelo de carro entre en un país, en este caso en Estados Unidos, lo que hacen es pedir que la empresa del carro, en este caso la Volkswagen, mande los modelos y les someten a unas pruebas en donde se les acelera y ese tipo de cosas para ver cuánta contaminación genera. Pero se dieron cuenta que cuando les hacen las pruebas, a los carros les suben en una plataforma y las llantas quedan en el aire. Y entonces sí les hacen acelerar, frenar y todas esas cosas para medir emisión de gases y eso, pero en el aire. Y entonces midiendo la emisión de gases, si es que está dentro de lo permitido por la ley, les dan el permiso de importar y de comercializar esos vehículos. Entonces, a sabiendas de eso, la Volkswagen sacó algunos modelos híbridos y otros totalmente eléctricos que querían entrar en el mercado en ese entonces, pero que no lograban llegar a los valores mínimos permitidos, estaban por encima de los valores de emisión ambiental, es decir, no les iban a dar las licencias, no les iban a dar los permisos. Entonces, hicieron un software que detectaba cuando las ruedas están en el aire. Y entonces, si las ruedas estaban en el aire, el carro se ponía en modo me están probando los auditores ambientales. Y entonces funcionaba de tal manera que sí pasaba las pruebas.
y lo hicieron con toda premeditación y alevosía y se supo que supieron básicamente todos los niveles jerárquicos dentro de la Volkswagen. Y lo hicieron a tan gran escala que no lo hicieron solamente para un carro, me voy a poner en otra noticia del mismo, esta vez en la Wikipedia, sino que lo hicieron para varios modelos de la Volkswagen. Este es uno de ellos, ¿no? El Volkswagen Golf de diésel. Y lo hicieron en muchos países, lo hicieron en bastantes países de Europa y cayeron en Estados Unidos. ¿Por qué razón? En una universidad, un grupo de investigación, un profesor y unos estudiantes decidieron hacer sus propias pruebas ambientales para los carros de la Volkswagen. Pero ellos no tenían estos equipos que les levantaban, sino que hicieron pruebas en campo, es decir, haciéndole correr al carro en carretera normalmente y viendo la emisión. Y entonces se rascaban la cabeza porque por más que hacían las pruebas y hacían las mediciones y buscaban dónde se están equivocando, les salían unos valores altísimos comparado con los valores oficiales reportados por los sitios de la EPA, ¿no? Y ellos en principio pensaron que ellos estaban haciendo mal en sus mediciones, pero luego, viendo que no encontraban su error, pues dijeron, esto nos sale a nosotros y no nos cuadra por ningún lado los valores que sale en la organización ambiental. Y entonces a partir de ahí empieza la investigación hasta que la Volkswagen tuvo que confesar que ellos hicieron eso por un tema de mercado, porque ya se veía venir esta tendencia a lo híbrido, al diésel, a lo eléctrico, y por más que ellos querían mejorar la parte ambiental desde la maquinaria misma, ¿no es cierto?, desde la tecnología misma del automóvil, no lo lograron y por lo tanto le vieron más fácil amagar desde el software. Entonces aquí tienen ustedes en la Wikipedia también toda la historia de cómo funcionó la cosa. Y acá yo les he señalado cómo en el año 2007, el otro artículo que veíamos creo que era del 2015, pero en el año 2007, la Volkswagen tuvo que suspender las ventas de todas sus líneas de vehículos de diésel y esperar que la tecnología que estaban desarrollados cumpla con los estándares ambientales. La Bosch, que fue la empresa que les había proporcionado esta tecnología, le dijo a la Volkswagen que no puede seguir usando su software ilegalmente. Es decir, el software con los que ellos se basaron era un software desarrollado por la empresa Bosch, pero ellos desarrollaron el software de buena fe, es decir, el software que ellos vendían era para medir bien las emisiones. Entonces la Volkswagen cogió este software base, le hizo los cambios para hacer la trampa y el software trampeado fue el que puso en los carros. Entonces la Bosch logró demostrar que ellos no tuvieron nada que ver porque eso era responsabilidad de la Volkswagen todo lo que se hizo, ¿no? Y bueno, para no alargarles el cuento, aquí está una declaración que hizo el que entonces era el principal, el CEO, el Chief Executive Officer, el más alto de la Volkswagen en el año 2015 cuando ya finalmente los juicios salieron en contra de la Volkswagen, ¿no? Entonces dijo, estoy muy escandalizado de los eventos que han pasado. Yo estoy asombrado de toda esta falta de buena conducta en tal escala que haya sido posible dentro del grupo Volkswagen. Como CEO, como gerente, acepto la responsabilidad por todas estas irregularidades y lo hago en el mejor interés de la compañía, a pesar de que yo, dice él, no estaba consciente, no estaba al tanto de lo que estaba pasando y yo no he hecho nada malo. Él tuvo que renunciar, aquí está el 23 de septiembre de 2015, le tocó renunciar y a la Volkswagen le tocó devolver muchísimo dinero porque como parte del juicio ellos tuvieron que retirar todos los carros en Estados Unidos y en otros países que habían vendido, devolverles el dinero a los clientes que les habían vendido estos carros con este software tramposo y tuvieron que pagar multas en varios países, entre ellos la misma Alemania, Estados Unidos y no sé cuántos otros países más. Entonces, eso es un caso típico de una mala actuación ética llevada a un nivel corporativo mundial en una empresa tan, digamos, grande y supuestamente seria como es la Volkswagen, ¿no?
Ahora, lo increíble es que la empresa sobrevivió al escándalo para que veamos cómo funciona el mundo, ¿no? Porque para mí que eso debía haber sido el fin de la empresa como tal. Sin embargo, pues lograron salir legalmente, no éticamente, pero sí legalmente, respondiendo con las multas, devolviendo el dinero a los clientes que habían comprado esos carros fallidos. Y bueno, no les mostré, pero ahí ustedes pueden leer consecuencias que tuvo ese engaño, ¿no? Hay estudios que apuntan a que hubo personas que murieron directamente como consecuencia de los daños ambientales causados por estos vehículos. Hay un caso particular en una área pequeña en Estados Unidos, un área, no es una ciudad así conocida, importante, pero en esa área muchísimos residentes habían comprado estos carros Volkswagen a diésel y circulaban por el área y empezaron a notar evidentemente que la calidad del aire empezó a bajar. Y en esa área es donde se está asociando los casos de problemas respiratorios e incluso muertes con las emisiones de gases de estos vehículos, ¿no? Y entonces ellos no entendían qué pasaba hasta que lograron empatar las cosas, que justamente sus problemas ambientales de mala calidad del aire empezaron cuando empezaron a subir la cantidad de vehículos Volkswagen Diesel que circulaba por esa área. ¿Sí? Entonces se considera que es uno de los territorios más afectados por el engaño de la Volkswagen. Entonces hay desde muertes, pasando por enfermedades respiratorias permanentes de algunas personas y obviamente bastantísima plata perdida por este caso, digamos, de esta decisión que tomaron en la Volkswagen de trampear los controles ambientales a través de implementar esa funcionalidad de trampa en el software que les había vendido la Bosch. Ese es el caso y quisiera escuchar qué opinan, Mahatma. No sé qué se te viene a la cabeza escuchando esta historia. No la habías escuchado antes. No, había creído que era un ejemplo propuesto así como así, no que iba a ser real. Lo que podría decir tal vez sería que es un poco sorprendente cómo a veces las empresas por esta cuestión de mercado y tratar de superar a los competidores llegan a conseguir estos extremos de no tomar en cuenta básicamente la ética o simplemente, como decir, en este caso, el impacto al ambiente y esas cosas. Entonces, hasta el punto de tener que crear un software para saber cuándo les hacen pruebas y con eso lograr pasarlo. Así que de cierta manera es como que tal vez puede dar una mala imagen, como decía, la parte de las empresas y este tipo de organización. Es correcto. Por ejemplo, mi primer carro fue un Pichirilo y mi segundo carro fue un Volkswagen Jetta, me parece que se llamaba, pero yo no he vuelto ni volveré a comprar marca Volkswagen, porque pues simplemente eso es un poco también ser cómplice de este tipo de prácticas no éticas, sin ninguna conciencia ambiental y sin ninguna conciencia por la vida y la seguridad y la salud de las personas que van a usar sus vehículos, ¿no? Además, si hacen trampa en el software, ¿qué me garantiza que no hacen trampa en el sistema de frenos, en el sistema eléctrico, en la calidad mismo de la duración del vehículo que les estoy comprando? Entonces, sin embargo, ahí están, ¿no? Sobrevivieron un escándalo y con la misma cara dura que salieron a decir, ups, nos equivocamos, con esa misma cara dura siguen en el mercado, ¿no? Ahora, la pregunta individual es, ¿tú trabajarías para una empresa que hace ese tipo de prácticas? Y espero que tu respuesta de tu conciencia sea no, por más que me paguen bien, ¿no? Entonces, a lo mejor a los ingenieros de software podrían decir, es que yo solo era empleado y a mí me pasaron una especificación y yo hice un código, ¿sí? Pero igual, o sea, tienes que ir más allá de eso, ¿no? Tienes que ir más allá de las excusas que te habilitan tu decisión, a también empoderarte de tus propias decisiones éticas como ser humano, como profesional. Y sí, en efecto, este caso no es un caso hipotético inventado para un examen o una investigación de ética, sino que es un caso que pasó en la vida real y con eso hay muchos, ¿no? Como el caso de la TERAC 25 también que ustedes estudiaron y en los ejercicios es también un caso real y lamentablemente también con fatalidades, ¿no? Entonces, bueno, vamos a avanzar un poquito más, nos quedan
dos preguntas más que sí vale la pena que las revisemos juntos. Entonces, por favor, William, si puedes leernos esta pregunta y darnos la respuesta a tu criterio. Listo, profe. Dice, se acerca la fecha límite deadline para un proyecto que usted está trabajando. Usted se da cuenta que no podría cumplir el plazo sino trabajar durante horas normales. Los datos que necesitan disponibles únicamente en el almacenamiento de su Local, oficina, perdón. local de su oficina y no es permitido llevarse su computadora a la oficina o casa. ¿Qué hace? La verdad, A ver, mientras permanecer. piensas, resumo, ¿no? Hay un deadline y tú estás en ese proyecto. Tú ya sabes que no lo vas a Claro, lograr. Entonces, si sigues trabajando normalmente. ya. Entonces, de ley tienes dos opciones, o te quedas trabajando en la oficina hasta la madrugada, o si no, te llevas la data, el código, lo que sea, en una flash, en un disco duro a tu casa para seguir trabajando en tu casa. En definitiva, tu intención es seguir trabajando. La única pregunta es, ¿me quedo haciéndolo en la Claro. oficina o me llevo la data, el código y todo a la casa para trabajar? Personalmente, Ajá, me quedara en el trabajo, ¿no? Porque ya. si por alguna razón no lo voy a terminar en la fecha límite es porque me di mal el tiempo. Ya fue culpa de mi equipo de trabajo, ya fue un mal cálculo y es algo que tenemos que pagar, ¿no? Ya nos Ujú. tocó pagar con un poquito más de horas y con eso nos puede quedar experiencia para decir, no, para esta fecha no va a estar terminado. Mejor damos una semanita más en algunos proyectos futuros. Ya, Ujú. eso, porque descargar, o sea, yo pienso que descargar tampoco estaría mal porque personalmente yo no me voy a robar la información ni a venderla, pero si son partes de la ética de mi trabajo, no lo haría, la verdad, porque puedo meterme en problemas, porque tranquilamente se puede saber quién hace las cosas en una computadora. Ya. Correctamente, sí, o sea, no es que te estás llevando para luego vender o alguna cosa equivocada, ¿no? Sin embargo, descargar datos institucionales o organizacionales y llevártelo a tu casa ya tiene, aunque no hayas firmado un contrato, un componente ético importante ahí. Por ejemplo, cuando yo trabajé en Estados Unidos en mi contrato de Unisys Corporation, había una cláusula que decía claramente, así literal como les voy a contar, usted al trabajar para nosotros se compromete que de una vez que usted deje de trabajar para nosotros, va a esperar al menos 2 años para poder trabajar en una empresa que sea considerada de nuestra competencia. Y firmas o no firmas, ¿no? Entonces yo por supuesto firmé, pero eso significaba que, bueno, no sabía cuánto tiempo podía yo haber trabajado ahí, pero desde el momento en que dejé de trabajar para ellos, yo estaba contractualmente obligada a no aceptar un trabajo en una empresa que ofrezca los mismos productos o servicios de Unisys en cualquier parte del mundo, porque Unisys Corporation es una empresa transnacional, 110 países tenía en ese entonces oficinas, ¿no? Y clientes. Entonces, yo lo firmé y obviamente llevarme esa información podía ser también otra cláusula de ahí que muchas empresas tienen, ¿no? Los secretos industriales, el código, los algoritmos de la tecnología, etcétera, que usted va a tener acceso a, es propiedad intelectual de esta organización y no la puede divulgar, no se la puede copiar, etcétera, etcétera. Entonces, es muy normal, sobre todo en Estados Unidos, que tus contratos tengan ese tipo de cláusulas. Si no estás de acuerdo, pues simplemente no firmas y no trabajas para esa empresa, ¿no? Pero si las firmas, tienes también ahí una restricción legal. Ahora, como dice William, digamos que no había nada legal, sino solamente esta parte ética y a sabiendas de que lo estoy haciendo por una buena causa, que es ayudar a que el proyecto termine, ¿me llevo o no me llevo los datos? Entonces, William dice que no, que él se quedaba trabajando ahí solito y con frío en la oficina y con riesgo de que al salir de madrugada ¿cómo es? Le asalte. César, tú querías decir algo. Sí, profe. Respecto a lo que usted había mencionado, esa cláusula que le pusieron para comenzar a trabajar en la empresa, me gustaría saber qué opina personalmente referente a eso, porque desde mi punto de vista, si bien la empresa puede contratar a quien quiera, con los términos que ella quiera, y según eso la persona puede decidir o no firmar el contrato, es un poquito como abusivo decir que a partir de que ya deje de trabajar con la empresa,
después de 3 años ya no vuelve a trabajar con otra empresa de los mismos servicios. Quería saber su opinión sobre eso. Ya, gracias por preguntar y qué bueno que te llamó la atención, porque a mí también me choqueó, ¿no? Cuando yo leí y claro, tenía la opción de no firmar, simplemente no me contrataban nomás. Pero con el sueldo que me iban a pagar, que me pagaron de hecho, o sea, sería muy difícil que alguien no acepte firmar. Y bueno, la empresa tiene matriz en Estados Unidos. Estados Unidos es un país con sistema capitalista por excelencia y allá son cláusulas tan normales que ni siquiera la gente se pone como tú a reflexionar, ¿no? Que se están yendo contra mi libertad, haciendo un contrato abusivo ni nada por el estilo. Es muy normal y 2 años es como un plazo, digamos, para ellos no exagerado, según ellos es un plazo perentorio normal. Yo firmé dos cláusulas como esas, esta que les cuento en Unisys para no trabajar para la competencia de ellos después de que me vaya por todo lo que supuestamente yo iba a saber sobre la empresa y sobre su negocio. Y la otra que firmé es por mi beca, ¿no? Como a mí la beca me dio el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos, mi beca decía que me la dan siempre y cuando yo firme una cláusula que una vez que yo termine de estudiar y trabajar el tiempo que me permitían, yo por 2 años iba a regresar a mi país a hacer intercambio, o sea, a hacer como, digamos, compensación de del beneficio que recibí pues en la ayuda financiera que me dieron para ir a estudiar. Y entonces para ellos en Estados Unidos es muy normal este plazo de 2 años y nadie se lo cuestiona. Es un tema de mercado por los famosos secretos industriales que se llama en inglés, ¿no? Y este caso también es un caso de la vida real, les cuento. Resulta que, y es el caso, si no me equivoco, pasó con Google y la división de Google que trabajaba en los vehículos no tripulados. Entonces, una persona de esta división se llevó a su casa literal en el disco duro todos los diseños y todos los códigos que estaban obviamente en proceso sobre esta tecnología para la inteligencia de los carros no tripulados, el software que iba a manejar, controlar los carros no tripulados, que Google en ese entonces estaba tratando de liderar, lo que ahora se llama Alphabet, ¿no? Entonces se llevó a su casa, como bien decía William, no porque se los pensaba robar, no para venderle a la competencia, no para tratar de hacer algo malo, sino porque estaba justamente desesperado porque los plazos se les venían encima. Y entonces él cogió todo, instaló en su casa todo y en su casa podía trabajar noches, fines de semana, etcétera, etcétera. E iba y venía con las cosas de su casa a la oficina, de su casa a la oficina. Otra cosa es que allá en la cultura es muy normal que nadie se quede pasado a las 5 de la tarde. Es decir, a las 5 de la tarde el 85% de la gente ya se va a su casa. Los que nos quedábamos tarde, y me incluyo, porque esa cultura que nosotros tenemos acá, nos íbamos a las 6, 6:30, pero nadie se va cuando ya es de noche, o sea, y peor en verano. En verano todo el mundo se va corriendo para hacer otras cosas y aprovechar el clima, ¿no? Entonces, claro, y ahí no, o sea, no es tan fácil quedarte también, ¿no? Hay seguridades, hay llaves, hay cosas que tú no es que puedes decir, yo me quedo y a medianoche me voy y cierro las puertas, ¿no? No es tan fácil. Entonces, él en esa desesperación y por bien hacer se llevó toda esa información a su casa. Bueno, pasó el tiempo, ¿no? No sé si meses o años, no recuerdo. Y él se desligó de esa división de Google. Y entonces le ubicaron los headhunters que se llaman, los que cazan talentos, de parte de, no recuerdo, tendría que revisar el caso, creo que fue de parte de, no sé si era Uber o alguna otra empresa que estaba trabajando también en carros no tripulados. Entonces supieron que esta persona trabajó en ese proyecto, supieron que ya se desligó de Google, es decir, pasó después de que ya dejó de trabajar y le contrataron. Entonces, no sé si él firmaría una cláusula como la mía o ya pasaron los 2 años, lo cierto es que le contrataron.
Y le contratan para que trabaje en lo que él sabía, que era desarrollo de algoritmos y código y tecnología para carros no tripulados. Entonces, él empieza a trabajar ahí y esta empresa le gana a Google en los prototipos, porque esto es a las ganadas, ¿no? ¿Quién saca primero esta nueva tecnología? Y entonces esta otra empresa que ahorita se me escapa el nombre, no sé si era Tesla, no, tenía que revisarlo, les gana y sacan, ¿no? Entonces los de la Google dicen, ¿cómo así nos ganó? Y entonces se dan cuenta que hubo este juego de esta persona. Y entonces deciden demandarle a la empresa y deciden demandarle a la persona. Entonces, en el camino de la demanda se dan cuenta, logran demostrar que la persona se llevó toda esa información a la casa. Y ahí es donde se complica todo, ¿no? Porque lo que les acusan es de haberlo hecho a propósito. Él se llevó la información, el código, todo para robárselo y ser contratado por la otra empresa y darles a la otra empresa. Entonces, él dijo que no fue así, que él se llevó para ayudar a sacar las cosas, que él nunca vendió, que él nunca usó eso y que sí le contrataron y él aceptó por lo que dice César, su derecho y libertad de trabajar donde él quiere y donde le quieran contratar y pagar, ¿no? Entonces, él decía que todo lo que él hizo para la segunda empresa, la que no era Google, lo hizo desde su conocimiento, desde su cabeza y desde cero, que él nunca usó lo que trabajaron en Google. Y que sí, que es cierto que en su disco duro seguía esa información, pero que él nunca la revisó, nunca la usó, nunca la llevó al otro lado. Y entonces los de Google entraron con unos abogados, así, un equipo de abogados inmenso y un montón de plata, porque esto ya no era, a veces ya no es un tema de plata, ya es un tema como de imagen, de reputación, yo qué sé, o simplemente de ganar el litigio. Entonces pusieron como uno de los argumentos dentro del juicio el hecho de que a pesar de que en verdad no podían demostrar que él cogió y el mismo código lo usó, lo reusó o se basó en ese código, él en Google aprendió y tenía en su cabeza algoritmos, ideas y cosas. Y que entonces él no podía usar esas ideas y conocimientos que tenía en su cabeza en la otra empresa porque eso le perjudicaba a Google en su esfuerzo en esta línea de trabajo de los autos no tripulados. Y finalmente Google no ganó, pero estuvo cerquita de ganarles y un poco de decir que, o sea, lo que decía César, ¿no? De que legalmente iba a quedar un precedente de que tú no puedes hacer eso, de que si tú trabajas, se me ocurre, para Movistar haciendo aplicaciones móviles y luego te contrata Claro para que hagas aplicaciones móviles, no puedes porque supuestamente lo que aprendiste en Movistar ilegalmente te lo estás llevando a Claro o algo así. ¿Sí? Entonces se armó ese lío, duró años, costó muchísimo dinero, finalmente Google no logró su propósito, pero la alerta es, o sea, restríngete, lo que decía William, o sea, en todo caso, si quieres hacer de héroe, quédate en la oficina, pero no te arriesgues a hacer cosas que no son ilegales, no las estás haciendo para intentando cometer ninguna ilegalidad, pero podría eventualmente hacerte parecer como que quisiste hacer algo ilegal, como le pasó a esta persona. Sí, o sea, la persona tuvo luego problemas psicológicos y cuestiones emocionales por toda digamos, la presión que puso sobre él Google de que él era un ladrón de ideas, ¿no? Y él se defendía que no, que lo único que hizo es trabajar bien para ellos. Y eso fue lo que le pasó. Entonces, con eso, César, ¿qué reflexión tendrías tú? O sea, yo realmente, la verdad es que no me gustaría, no firmaría. Bueno, también toca, o sea, es una decisión difícil, como usted había dicho, pero creo que sí es algo un poco abusivo, porque a la final uno, me parece que la empresa está, como quien dice, obligada de alguna u otra forma a instruir a sus empleados para asegurar eso de la calidad, lo que habíamos venido estudiando estos dos capítulos. Entonces, como que no darle la libertad de los conocimientos adquiridos a una persona, aplicarlos para otra, en otra empresa o cosas así, se me hace un poco, mm, un poco mal. Tal vez es mi opinión particular y difiera mucho en el mercado y ya en la vida real. Pero, o sea, me quedo un poco más tranquilo al saber que eso solo pasa en algunos países.
y que se podría buscar otras oportunidades. Así es lo que yo les decía también en el otro escenario, ¿no? Simplemente tú aléjate de caer en eso, ¿no? De algo que tú sientes que no es correcto, porque, por ejemplo, César siente que éticamente la empresa está siendo abusiva. Pero si César firma ese contrato, inmediatamente te conviertes en cómplice ético de ese abuso, al tú mismo ponerte como víctima, digámoslo así, de ese abuso, ¿no? Entonces no te vayas en contra de tus propios instintos. Si tu instinto te dice, oye, esta es una empresa abusiva, ¿cómo vas a trabajar para ellos? Pues, o sea, no, simplemente no lo hagas, ¿no? Y como decía William, o sea, si quiero trabajar, aunque no me paguen horas extras, me quiero quedar porque me gusta, porque es mi responsabilidad, porque me comprometí, lo que sea, hazlo, pero también cuidando que no luego vayas a tener tu problemas por bien hacer. Ya saben que ningún comedido sale con la bendición de Dios tampoco. Ahora, yo te digo, yo firmé con Unisys esta cláusula que hasta ahora, 20 años después, todavía lo recuerdo y me llama la atención. Honestamente, por dos razones. Una, porque la paga era súper, mega, hiper buena y nunca hubiera yo podido ganar esa cantidad de dinero con un sueldo ecuatoriano en esa época, al menos que era sucres, ni siquiera era dólares acá. Y segundo, porque yo también venía y vengo de la escuela empresarial, ¿no? Nosotros tenemos una empresa y eso me da también la posibilidad de ver la cosa desde el otro lado, que no es desde el lado empleado, sino desde el lado empleador. Entonces, ser empleador en este país y en la industria de software, no sé, en otras industrias, es fregadísimo, ¿no? Porque tú tienes que responder a los impuestos, tienes que responder a las leyes y tienes que caer ahí todos los meses con nómina, porque tú no le puedes decir a tus empleados que tienen familia, ¿sabes qué? Nos fue mal, el cliente no nos pagó, no salieron las pruebas, el release no estuvo bien, no te pago. O sea, tú tienes que pagar como ofreciste en los contratos todos los meses la nómina que tienes, ¿no? Y mantener una nómina de 10, 12, 15 ingenieros no es una nómina de poco dinero, ¿no? Entonces estás hablando de manejar o de tener la capacidad de generar una gran cantidad de dinero todos los meses solamente para cumplirle a tus empleados con el sueldo que legalmente les corresponde por el contrato que has firmado con ellos. Entonces, fíjate, César, que cómo es la vida, que cuando tú firmas el contrato conmigo y yo te pongo en ese contrato esa cláusula, entre comillas, abusiva, sí es cierto que tú sientes que yo como empleador o empresa te estoy abusando, pero oye, también ponte de mi lado como yo siento que me estoy comprometiendo contigo a pagarte un sueldo que no tenga una seguridad financiera dado el riesgo que se tiene en este país en economía y demás, de que voy a tener de dónde sustentar. Entonces yo también estoy tomando un riesgo grande al ofrecerte ese sueldo. Obviamente cuando soy una empresa seria yo ofrezco un sueldo decente con seguro social y todas las otras cosas, ¿no? Porque también pues hay los lugares informales y las empresas abusivas. Pero fíjate que yo estoy queriendo darte todo, como a mí me daba Unisys, un buen sueldo, un seguro, todos los beneficios de ley. Entonces está tratando de cumplir su parte, solo te está pidiendo que le ayudes a seguir superviviendo en el mercado, ¿no? No es que Unisys iba a quebrar tampoco, pero si es que todo el mundo se desmanda digamos, al valor, ¿cómo te digo? Al valor agregado que tú das a tus clientes en el mercado y lo lleva a otras empresas, tú pierdes ese valor en el mercado y por lo tanto pierdes la capacidad de generar dinero y por lo tanto pierdes la capacidad de contratar gente. Entonces eso significa que vas a tener que despedir personal, que es lo peor que te puede pasar, despedir personal porque no tienes plata para mantenerlo, no porque sean malos o porque se merezcan de ser despedidos, es lo más feo que te puede pasar. Pero si tienes 10 personas y despidiendo 2 mantienes el trabajo de 8, es mejor que quebrar y perder el trabajo de 11, porque se van los 10 que contratas y te vas tú también al desempleo. ¿Sí? Entonces son decisiones bien duras. Entonces, si eso me implica poner una cláusula que le diga, oye, tú estás
aprendiendo con nosotros de nuestro negocio. Por favor, no uses los procesos, las automatizaciones, los algoritmos, lo que sea que nosotros usamos directamente, o no contrates con nuestros clientes, como veíamos en el caso anterior, y te lo pongo en un contrato, es porque yo también tengo experiencias y razones para haberlo puesto, porque ya me debe haber pasado algo y por eso mismo quiero prevenir eso. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo no es que defiendo a Unisys, pero entiendo las razones por las cuales lo hizo. Y entiendo también tus razones y tu libertad de no firmar, ¿no? Pero creo que es mejor poner así las cosas sobre la mesa, y al volverlas contractuales ya no es un tema ético, que nos podamos, ni tú ni yo, tú como empleado, yo como empleador, irnos por la tangente, sino que es lo que tú y yo firmamos y lo que nos comprometimos cada quien a hacer. Yo a pagarte tus sueldos, tus prestaciones, darte tu estabilidad laboral en el tiempo en que te prometí el contrato, 1 año o 2 años, permanente, lo que sea, y tú pues también a respetar horarios y cumplir con esas restricciones que yo te estoy pidiendo que la cumplas, no porque yo sea una empresa déspota abusiva, sino porque yo también estoy tratando de mantener ese espacio de, digamos, de trabajo para ti y para otras personas que trabajan conmigo. No sé si me explico desde el lado desde mi lado, desde mis zapatos de empresario de software en Quito. ¿Cómo te hace sentir esa reflexión, César? No sé si lo habías visto desde ese lado. Sí, profe, o sea, sí lo entiendo, por eso comencé diciendo que las empresas tienen la libertad de contratar con cualquier término y a quienes ellos deseen. Entonces, o sea, sí, sí entiendo realmente, por eso también mencioné que eso ya dependería de si se firma o no el contrato, más que todo de la persona que desea trabajar. O sea, Así sí, es. sí lo entiendo. Es una decisión creo que un poco difícil ya en la vida real y creo que irla meditando desde estos cursos, incluso un poco más antes, sí es adecuado. Claro que sí, porque la expectativa es que ustedes también emprendan, no busques ser empleado y ojalá busques más bien poder generar puestos de trabajo en nuestra área, ¿no? En la industria. Para eso nos estamos formando. Y en la medida en que seas un buen profesional, las platas se van acomodando, o sea, va saliendo todo bien, pero hay que mantenerse dentro de la ley y dentro de la ética. Eso sí te digo, ¿no? Y como decía William, creo que fue William que dijo, conversarlo todo, ¿no? Entonces decirle a mi empleador, esto está pasando, esto quiero hacer, ¿es permitido o no? ¿Qué opinas o no? Y porque no todo va a poder estar contractual, ¿no? Y sí, también hay empresas abusivas, obviamente, ¿no? Que te piden cosas más allá de lo razonable, que te pagan menos de lo que deberían, que te estafan beneficios, o sea, de todo hay en la vida del Señor, y obviamente tú tienes que irte cuidando, y si ya caes en una empresa que es un mal empleador, tratar de salir de ahí lo más pronto posible. Si ya caes en una empresa que no trabaja éticamente, como la Volkswagen, división software tramposo, pues tratar de salir de ahí lo más pronto posible, ¿no? Si caes en ANT y resulta que estás en el equipo que saca las matrículas, como es de carros válidas para carros robados, entonces salir de ahí corriendo, ¿no? Porque claro, no puedes tú resolver el mundo, pero al menos puedes tratar de tú no ser cómplice o parte de, o observador pasivo de cosas ilegales o de cosas que tú las sientes no éticas. Entonces va por ahí más o menos. Y bueno, ya se nos fue el tiempo volando, pero si quiero terminar, vamos a revisar el último caso. Como les decía, estos casos no son casos teóricos inventados de la cabeza o imaginación de alguien, son casos preparados en base a hechos reales, ¿no? Y justamente la idea de estudiarlos es que tú estés anticipado de que te puede pasar a ti también, ¿no? Alguna cosa parecida, y vas a tener que tomar una decisión. Entonces vamos a ver el último para ir luego rápidamente a ver el deber en cambio. A ver, ¿quién será? Carolina. No sé si la Caro A ver, sigue por aquí. sí, Así, ya, sí, ok. aquí sí. Dale, lee y cuál sería tu opción. Ok. Al revisar una especificación de software, a ver, espérame, déjame pongo los lentes si no, no veo. Está bien.
Al revisar una especificación de software para cuyo desarrollo se acaba de contratar a su empresa, su equipo descubre un defecto importante que podría afectar al cliente. Su empresa ha pasado el último año intentando negociar este lucrativo contrato y sus directivos no quieren informar a los clientes de este problema porque podría alargar aún más las negociaciones o fracasarlos. ¿Qué hace usted? Informar al cliente sobre el problema, no decir nada al cliente, no sabría qué hacer. Yo le puse, si no me recuerdo, y creo que es la única opción ética que le veo, informar al cliente sobre el problema, porque como igual se nos dijo en el código de ética, uno tiene que actuar y nuestras acciones tienen que ser en consecuencia de los usuarios, del público al quien le estamos ofreciendo este producto, ¿no? Entonces, Correcto, sí, déjame llenar aquí lo que se considera lo más adecuado éticamente, es informarle al cliente, ¿no? Eso significa que en la cláusula 2 tienes que tener cuidado. La 1 es clarísima, ¿no? La sociedad. Entonces, lo de la Volkswagen de ley era un no rotundo, porque te estás yendo contra el ambiente y contra la salud de las personas, así te digan lo que te digan los gerentes y te paguen lo que te paguen, eso era un no, ¿no? En este de aquí es un poco más sutil, porque es la cláusula 2 y la cláusula 2 dice clientes y empleadores. Les vas a hacer caso siempre y cuando no se vayan contra la sociedad. Entonces, ¿qué tal si este software no afecta, o sea, lo que va a pasar en el software, este defecto no, en teoría no afecta a la sociedad? ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene supremacía, el cliente o el empleador? Y según estamos viendo aquí, es el cliente. Entonces, si el empleador te pide una cosa que va contra el cliente, la respuesta es no. ¿Sí? Entonces, en realidad, el cliente de tu empleador tiene más prioridad dentro de tus decisiones éticas que tu propio empleador. Claro que eso significa que en ese camino tú te arriesgas a perder un empleo, ¿no? Pero tal vez la pregunta es, ¿qué tan valioso es un empleo en una empresa que actúa no éticamente? Fíjate que se encontró un defecto, es un defecto importante, por lo tanto le puede afectar al cliente y la empresa tuya, por no perder un contrato, te dice, ve, calladito, vos no digas nada, quédate callado. Entonces tú podrías tratar de, como es esto, de autoconvencerte de que tú no estás haciendo nada malo, porque ese es un lío entre el cliente y tu jefe, y tú no estás mintiendo, simplemente no estás diciendo nada. Entonces, hay ese dicho que dice que no mentir es, no decir nada es también mentir, cuando lo que sabes debería ser dicho, ¿no? Entonces, no decir nada no es la mejor opción. Siempre hay que tomar una postura, por eso la opción de no sabría qué hacer no es válida, porque como profesional adulto que eres, tienes que tomar una postura, así luego se demuestre y tengas que reconocer que tu postura fue incorrecta. Entonces, uno sí se puede equivocar al tomar postura, pero sería peor no tomar postura. Y por supuesto, tratas de tomar la postura que tú, a tu mejor saber y entender, consideras que es la correcta, ¿no? Y si te equivocas, pues ya nada, también se aprende equivocándose, pero no saber qué hacer, hacerse loco, quedarse callado, ser testigo silencioso de una injusticia o de un acto no ético o que puede afectar a alguien, eso deberías evitar. Esa es un poco la moraleja de esta quinta eh, de esta quinta parte, porque nos pasa muchísimo, te pasa muchísimo que yo de hecho por eso honestamente es que renuncié a mis trabajos en empresas de desarrollo y con mi esposo dijimos, pongámonos una empresa porque parece que no vamos a encontrar una que trate de hacer las cosas todo por la derecha, ¿no? Y entonces, y yo trabajé por lo menos en unas 4 o 5 empresas de desarrollo en Quito antes de decidir ponernos nuestra propia empresa, ¿sí? Y, y es por esto, porque justamente veíamos muchos temas reñidos con la ética, muchas cosas de calladito, no dirás nada al cliente o lo que tú oyes aquí no tienes por qué comentarlo con nadie. Entonces, cuando las cosas son secretas, cuando no se pueden decir, cuando te piden cosas extrañas, es mejor, insisto, salir corriendo. Es mejor salir con la frente en alto y sin empleo porque el karma viene y encontrarás otro mejor lugar, encontrarás otro mejor empleo, quién sabe hasta mejor pagado, que tratar de aferrarte a un lugar en donde éticamente no se están manejando bien las cosas. Insisto, así como les tratan a los otros, eventualmente te van a tratar a ti. Entonces, entonces no vale la pena a alimentar ese tipo de escenarios, ¿no? Es mejor alejarse de ellos.
Entonces, bueno, igual en la tarea se hablaba también de escenarios éticos, entonces vamos a aprovechar el poquito tiempo que nos queda para revisar esta parte. Rápidamente algunas cosas sobre el deber, porque quiero hablar del proyecto, que eso sí que es súper importante que lo hablemos justo el día de hoy. Y mañana podemos pues avanzar con teoría, no es problema. Entonces, en cuanto al deber, como ustedes vieron, se trataba también de varias preguntas. Entonces, me gustaría compartirles más bien para hacerlo más rápido uno de los trabajos que ya les estuve revisando. Todavía no les avancé a leer a todos, pero poco a poco, pues ya cuando tenga todos más bien, les voy a publicar las notas y poco a poco les irá llegando también en el aula virtual las notas. Entonces, bueno, algunas consideraciones de calidad que ya vi en los trabajos, voy a usar ahorita con la anuencia de Diana, su trabajo, que es uno de los que tengo a mano. Noten que yo empiezo con 10 puntos y voy rebajando puntos o medios puntos dependiendo de la magnitud de los defectos de calidad. Entonces, un defecto de calidad que sigo encontrando en los trabajos es el tema de este nombre de acá arriba, ¿no? Que es el nombre lógico del archivo, que en el caso de Dianita es correcto. Voy a abrir otro trabajo, el de Anderson, solamente para mostrar el incorrecto. Entonces, fíjense en cómo acá tengo, tal como está en la especificación, el nombre que se solicitó en la especificación, en el archivo lógico, acá no lo tengo. Y esto es un tema de la metadata en el documento Word. Tienes que ir a la sección de información, buscar la sección de título y cambiarle al título que corresponde para el trabajo acorde a la especificación. ¿Por qué insisto tanto en esto? Es porque estamos aprendiendo a trabajar desde una mente ingenieril. Desde una mente ingenieril que al recibir una especificación, técnicamente trata de cumplirla. ¿Sí? Cuando tú no cumples especificaciones, automáticamente estás disminuyendo la calidad del entregable. Sea una base de datos, una interfaz, un código o, como en este caso, un documento, ¿no? Entonces, esa es una cosa. La otra cosa, no se olviden que el resumen debe tener un número más o menos especificado de palabras, creo que es 250 que está en la plantilla, en donde haces una reflexión de tu propio aprendizaje, ¿no? De lo que desconocía antes de leer el capítulo y hacer los ejercicios y lo que pienso que ahora conozco, entiendo o me estoy dando cuenta de mejor manera, ¿no? Y luego ya el desarrollo es pregunta por pregunta, ¿no? Entonces, la primera pregunta, beneficios de identificar y eliminar defectos de forma temprana. Entonces, la idea era aquí desarrollar lo que vimos de las estadísticas, especialmente el hecho de que está identificado qué requerimientos es la fase en donde más defectos se inserta, y también podías usar la curva, ¿no? La curva donde se ve que mientras más avanzas en el ciclo de vida, más cuesta. Entonces podrías irte por el lado de quiero disminuir el porcentaje de insertos de errores que se insertan, fase temprana de requerimientos, o quiero que gastar menos dinero en retrabajo o no calidad. Entonces tengo que tratar de encontrar los defectos y depurarlos lo más pronto posible, ¿no? Entonces es por un tema de platas también que tenemos que tratar de hacer esto de la eliminación de defectos tempranos. Luego, como vimos, las dimensiones son estas 5, ¿no? Calendario, personal, features o funcionalidades, costo y calidad. Entonces, aquí quiero hacer un alto en este 2.8 para recordarles algo que se vio en el taller con Edna del sábado. Por cierto, los que faltaron al taller en el aula virtual pueden y deben observar la grabación, porque hoy día vamos a plantear justamente el segundo entregable del proyecto, que tiene que ver con la grabación con el taller, perdón, de Edna, ¿no? Los entregables que vamos a entregar son los que Edna
los que Edna nos explicó en el taller del sábado pasado. Entonces, llamo a colación porque ya está abierto el capítulo 2, ya pueden accesar ustedes en el aula virtual al capítulo 2, que es calidad de producto de software, y en la primera parte les he puesto esta captura de las diapositivas de Edna, justo en relación a estas 5 dimensiones que establece Weaver's, y que en el caso de Edna tomo solamente las 3 principales, ¿no? Y un poco en esta diapositiva, para los que estuvimos en el taller, ella nos estaba tratando de ejemplificar la diferencia entre desarrollar con agilismo y desarrollarle de manera tradicional o prescriptiva, ¿no? Que sería representado por cascada, lo tradicional, y por alguna de las, digamos, enfoques agile en el otro lado, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de las dimensiones, ella tomó en cuenta las 3 tal vez más conocidas, que son costo, tiempo y alcance. Entonces, cuando el proyecto es tradicional, que no es nuestro caso, en el proyecto que vamos a trabajar va a ser ágil, el alcance está ya fijo de antemano. Entonces, el alcance se sabe cuál es en teoría, los requerimientos se sabe cuáles son en teoría, y digo en teoría porque la vida real nos demuestra que en la mayoría de los casos, los clientes, incluso ellos, ni siquiera a veces saben o entienden a completitud lo que necesitan como alcance en una automatización. Entonces, eso toca irlo descubriendo con ellos mismos, y por eso es que esta teoría de que el alcance puede ser fijo es un poco irreal, ¿no? Y en un desarrollo prescriptivo con un alcance fijo, se van estimando costos y tiempos. Entonces, te dicen, vea, yo quiero A, B, C, D hasta Z, ¿no? Y tú dices, ok, para hacerle de A a la Z, necesito tanto tiempo y le cuesta tanto, de tal manera que yo pueda garantizarle calidad. Entonces, esta es la teoría del lado tradicional. Ahora, ¿qué pasa del lado ágil? ¿Cómo es el enfoque y cómo lo vamos a hacer nosotros en el proyecto? Resulta que del lado ágil, en realidad el alcance es lo que es estimado. ¿Sí? Y entonces yo más bien me rijo por time boxes, por ventanas de tiempo que ya me establecen ciertas limitaciones, ¿no? En la parte de tiempo. Por ejemplo, yo digo, voy a trabajar en sprints se me ocurre un mes cada sprint. Entonces, a fin de cada mes yo voy a tener uno de estos regalitos que son productos funcionales completos, ¿no? Entonces, este es el procesador que me permite editar un texto, grabarlo y imprimirlo. La versión del primer mes. Este es el procesador que, aparte de todo lo anterior, me permite hacer correcciones ortográficas y insertar imágenes. Entonces, cada uno de ellos va siendo totalmente funcional. Evidentemente, la funcionalidad va creciendo y mejorando, por eso el regalo es cada vez más grande, ¿no? Pero fíjate que desde el más chiquitito es un regalo completo. No es una caja que no hace nada. Es un regalo funcional completo. Entonces, ¿qué va a venir dentro de este regalo? Es lo que es el alcance que estamos estimando. Y lo estimamos con una pila de producto del sprint, ¿no? Entonces decimos, ok, en este sprint aspiramos y esperamos a meter este alcance, ¿no? La interfaz X, el cálculo Y y el reporteo Z. ¿Sí? Entonces es nuestra estimación de alcance, pero yo ese alcance lo tengo que cubrir en el mes que tengo, porque el tiempo tengo fijo. Y también la otra cosa que tengo fijo es los recursos, los costos, ¿no? Tengo 4 personas en mi equipo y no sé, y tengo tantas, no sé, tantas horas a la semana dentro de estas fechas que tengo para hacer este producto. Entonces, en un desarrollo ágil, estas 2 variables se tratan de mantener fijas o decididas o definidas. Y entonces lo que vamos decidiendo de manera dinámica y como equipo autoorganizado es jugar con el alcance. Así exactamente es como quiero que ustedes planifiquen su proyecto. Vamos a hacer 2 sprints. Cada sprint va a tener 3 semanas porque no tenemos mucho tiempo. Por lo tanto, no aspiro que ustedes saquen el regalote inmenso, ¿no? Sino un regalo, un par de regalos, versión 1 y versión 2, release 1 y release 2, pequeñitito y pequeñito. O sea, un poquito más grande que el anterior, pero ambos tienen que ser totalmente funcionales, ¿sí? Desde la perspectiva de la necesidad del cliente.
Entonces, como aún no sabemos esa necesidad, vamos a empezar definiendo los problemas que tiene para de esos problemas encontrar una posible necesidad a resolver y vamos a mantener el alcance muy, muy pequeño para poder hacerlo funcional en 3 semanas en la primera iteración y otras 3 semanas en el segundo bimestre en la segunda iteración. Entonces, esa es la idea y esa es nuestra aplicación real que vamos a hacer del tema de los 5 dimensiones, ¿no? Porque aquí la idea es pues ir viendo todo lo que estamos viendo en la teoría, pues cómo funciona en la práctica. Entonces aquí estaba los features, que es el alcance, lo que se llamaba costo abarcaría costo y personal, porque el personal también es parte de tu costo y el calendario, ¿no? Que son los tiempos. Y la calidad, en el caso de la figura de Edna, estaba como en el centro, ¿no? Como tratando de ser el resultado de manejar bien todo lo demás. Entonces, esas son las 5 dimensiones que siempre debes tomar en cuenta. Ahora venía nuevamente aplicaciones de código de ética, como ya hemos discutido bastante, pues ya tienen ustedes más elementos. La idea es siempre apoyarte en el código de ética, ¿no? Entonces, te ponen el escenario, te pones en los zapatos de todos los involucrados, como el ejercicio que hacíamos con César, ¿no? Entonces, él se puso en los zapatos del empleador que le están instando a firmar esta cláusula abusiva y yo me puse en los zapatos del empleador y las razones por las cuales pondría esa cláusula que según él no es de abuso, sino de precaución. Y entonces la idea es que tú te pongas en todos los zapatos para desde cada uno de esos zapatos tener una visión distinta del problema y en base a eso ver desde la perspectiva de los principios cuál sería tu mejor accionar. Entonces, pues ahí estaban los escenarios. Llamarles la atención sobre el escenario de la pregunta última, la del TERA 25, porque como ustedes vieron en el libro, es otro caso real, ¿no? Famosísimo, que se estudia necesariamente en todo curso de calidad, porque es un caso de los más investigados y demostrados que era exclusivamente un tema de falla de calidad en la parte de software de la máquina TERA 25. Entonces, para ello les invito a revisar en Wikipedia, por ejemplo, el caso, le buscas como TERA 25 y aquí tienes toda la información, todo el detalle de la historia, lo que pasó, los casos de fallecimientos y cuestiones de salud, de afectaciones de salud que hubieron durante varios años en Canadá, en Estados Unidos y sobre todo las partes de los problemas de software, ¿no? Entonces, ya cuando se hizo la investigación, se determinó que hubieron 2 grandes problemas principales en la calidad de este producto de software. La una era el procedimiento para ingreso de datos. Entonces, todos los fallos que se dieron fueron porque la interfaz, que es esta interfaz feíta porque era antigua, la interfaz que tenía la TERA 25 era una interfaz que no era amigable para los operadores de la interfaz. Y entonces, cuando el operador cometía un error en el ingreso de los datos, era muy difícil que el operador logre borrar los datos mal metidos y volverlos a meter. Y ahí es donde la máquina se confundía y no se daba cuenta que el operador está borrando una información y metiendo otra sobre la misma interfaz. La interfaz estaba diseñada para operadores perfectos, que nunca se cansan, que nunca se equivocan, que nunca meten mal el dedo. Y eso no es cierto en un equipo médico donde ese equipo se puede usar en la madrugada, se puede usar en la noche, el operador puede estar cansado. O sea, ninguna interfaz está llamada a ser usada por un humano perfecto, ¿no? Entonces, las interfaces tienen que ser a pruebas de humanos normales que normalmente nos equivocamos. Y eso no era, eso no fue la manera como fue construida la rutina o digamos, los pasos de entrada de datos de la interfaz de la máquina TERA. Y lo que se metía es tipo de radiación, intensidad de la radiación, duración de la radiación, para a un paciente darle esta radiación, ¿no? Entonces ahí es donde a veces se le dio en exceso, con mayor intensidad o un distinto tipo de radiación a la que necesitaba. Y para completar se determinó otro problema que es un problema de desbordamiento de variables, ¿no? Cuando ya se te hace un overflow de una variable porque, por ejemplo, tú le definiste como entero y debía ser long int para poder tener una mayor capacidad. Entonces, como sabemos, cuando hace overflow se da la vuelta, ¿no?
Entonces, como ya no le avanza el espacio para almacenar un número muy grande, entonces simplemente se encera y vuelve a dar la vuelta y el cálculo es incorrecto. Entonces, eso también pasó. Y aquí te dan algunas lecciones aprendidas sobre el tema de la TERAG 25, ¿no? Entonces, nuevamente, igual que la Volkswagen, el caso de la TERAG es un caso de estudio muy importante para darnos cuenta de cómo las cosas en la vida real puedan salir mal, muy mal, cuando no se hacen las cosas desde una perspectiva de calidad. Y por eso, pues, la idea de que ustedes estudien los casos, los lean y traten de resolver las preguntas de aquí. En el caso, por ejemplo, ya que estoy aquí, otro defecto de calidad, estoy en el trabajo, me parece que de Anderson. Recuerden que las referencias tienen que ser formato IEEE. En este caso, esta referencia está incompleta. El formato IEEE te pide inicial, apellido, inicial y apellido. Y aquí faltan las iniciales como para empezar. Entonces, ahí también hay un defecto de calidad por falta de conformidad con la especificación. Entonces, un poco la idea es irnos practicando esta rutina de hacer las cosas con cumplimiento de especificación, que es una de las definiciones básicas de calidad. Calidad es cumplir con las especificaciones, dice Jordan, ¿no? Que es uno de los padres de la calidad. Entonces, bueno, hasta ahí quisiera tomar la asistencia y que me regalen un like si es que están todo bien, o si tienen alguna pregunta para ya cerrar este tema de la parte de la cultura de la calidad. Gracias, chicos. Entonces, con esto terminamos el capítulo 2 y mañana tranquilamente vamos a empezar el capítulo 3. Hoy, en estos últimos minutitos, vamos a ver el avance del proyecto. Entonces, primero, felicitarles a todos por los equipos. Tengo yo acá, les voy a compartir otra vez la pantalla para mostrarles cómo en mi registro tengo ya los 3 equipos que tenemos, el equipo Adam de Diana, Mahatma, Alejandro y Ardeson, Raccoon, donde está Miguel, César, Santiago, Carolina, y el equipo Orange, donde está Edison, Brian, Steven y William. Cada uno de ustedes, como ven, tiene ya una calificación, su primera calificación en esta parte de la definición del equipo. Entonces, aquí tengo el equipo Adam, el problema del nombre lógico del archivo que ya les mostré, el equipo Raccoon, el mismo problema, y el equipo Orange, según esto, el mismo problema. Déjenme ver, creo que no era así. No, un equipo, perdón, sí estuvo bien. Ahí está mal en mi registro. El equipo Raccoon sí tiene completo la nota, lo siento. Mejor bien que me di cuenta ahorita. Entonces, el equipo Raccoon sería el equipo, aquí está mal escrito, que mejor lo hizo en esta primera entregable, ¿no? Entonces, vamos ahora al segundo entregable, que es el tema del valor de producto. Entonces, vamos a ver las especificaciones para el trabajo de valor de producto que están acá en el aula virtual. Mañana vamos a revisar las diapositivas y la teoría del siguiente capítulo, entonces eso nos vamos a saltar hoy. Vamos entonces al segundo entregable del proyecto, que es la visión del producto. Entonces, este entregable lo tienen que hacer en esta semana y entregarlo hasta el próximo jueves a las 9 de la mañana, por lo cual no vamos a hacer esta semana trabajo individual para que ustedes puedan dedicarse todos por completo a trabajar en el proyecto. Y los ejercicios de capítulo los vamos a dejar para entregarlos en 15 días. Entonces, esta semana prefiero que ustedes se dediquen exclusivamente a esta tarea de proyecto, que es la visión del producto, basada exclusivamente en el taller que tuvimos con Edna, ¿no? Entonces, primera especificación, el PO, el Product Owner, va a crear un espacio para el proyecto dentro de la plataforma Mural. Y a ese espacio nos va a dar acceso a todos los miembros del equipo y también a David, que les presenté el sábado, que va a actuar como Scrum Master y como auditor de calidad, a Mari, que va a actuar como Stakeholder 1, y a mi persona, que voy a actuar como Stakeholder 2. Aquí les puse los Gmails de cada uno de nosotros para que nos puedan invitar a su Workspace. Una vez que el PO cree el Workspace en Mural, tienes que hacer el pedido
de licencia estudiantil, porque si no, el trial solo te dura un mes. A pesar de que en un mes ya no vamos a necesitar el mural, sin embargo, es bueno que ustedes se queden con una licencia estudiantil abierta. Me parece que dura un año y luego puedes renovar. Entonces, por ello, el PO tiene que crear con el correo EPN. Y entonces luego vas a este link, una vez que crees el mural free, vas a este link, das el link de tu mural y dices, yo soy estudiante, este es mi correo, esta es mi universidad, y te dan la cuenta oficial estudiantil. Entonces, eso tiene que hacer el PO. Segundo, el producto que vamos a desarrollar, como ya les he venido adelantando, va a resolver un problema real de nuestra comunidad como comunidad politécnica. Entonces, el problema no lo voy a poner yo, no lo va a poner David, no se van a inventar ustedes. El problema lo vamos a investigar entre las personas de la comunidad. Y vamos a sondear problemas reales, y de esos problemas reales ustedes van a escoger uno que consideren relevante, y para ese problema que ustedes consideren relevante van a proponer una solución a través de un producto de software. No importa si el producto de software luce de un alcance grande, porque en este sprint que vamos a hacer, en estos 2 sprints que vamos a hacer, haremos solamente la implementación de un pedazo de la solución. Entonces, para este primer deber, no se preocupen de que el producto podría ser muy grande y representar un desarrollo de muchos meses, que por lo general en un producto verdadero es así, ¿no? El desarrollo dura meses, años, aunque se haga en modo ágil. Aunque sea con sprints mensuales, puede tener muchísimas iteraciones, ¿no? Entonces, ahorita no se preocupen de eso, simplemente investiguen problemas y de esos problemas escojan uno, y para ese problema uno, entre ustedes vean qué posible producto podrían sacar con valor. Entonces, para identificar el problema y definir la visión del producto, lo que vamos a hacer es entrevistas. Entonces vamos a entrevistar a profesores, en este caso mínimo un profesor que lo tiene que entrevistar el PO, a estudiantes, mínimo 3 estudiantes cada uno de ustedes, es decir, un total de 2 estudiantes que van a entrevistar, y a alguien administrativo o trabajador, asimismo mínimo una persona que lo va a entrevistar el PO. Entonces, en total van a ser 14 entrevistas que ustedes tienen que grabar la evidencia. Puede ser grabada en audio, simplemente una llamada WhatsApp, por ejemplo, que grabas, o puede ser grabada en video, en Zoom, o lo que ustedes quieran. Lo importante es que ustedes, cada uno hace las grabaciones de sus entrevistas y esa sube en el ambiente de nube, donde ustedes van a tener todos los elementos del proyecto. Eso les va a explicar más en detalle David. Yo lo que les he puesto aquí son las entrevistas. Perdón, las preguntas. Entonces, primero, datos demográficos. ¿Qué rol tiene en la universidad? ¿Cuál es su edad? Hombre, mujer o cualquier otra manera de identificarse como género. ¿Qué nivel de educación tiene? ¿Cuál es su literacy en uso de TICs? Las cosas principales. Ustedes pueden agregar más, pero esto es lo mínimo. Comportamientos de su rol, sus actividades más usuales o más importantes como estudiante, como profesor, como trabajador, ¿no? Las necesidades para cumplir su rol. Desde aquí ya vas a poder ir sacando cosas que te sirvan para plantear el producto, ¿no? Recuerden que Edna nos decía que estamos trabajando desde la innovación, desde mezclar cosas aparentemente no relacionadas para llegar a obtener un producto innovador, distinto, diferente, que tenga posibilidades de ser aceptado en el mercado, ¿no? Entonces, investígales, pregúnteles obstáculos, ¿no? ¿Qué obstáculos tiene usted para hacer sus actividades usuales o importantes? ¿O qué recursos requiere y no los tiene, o los tiene a medias o mal? ¿O qué apoyo le gustaría? Ya un poco empezando a indagar qué cosas le hace falta, y de esas cosas cuáles podrían ser solventadas por software, ya ustedes analizarán, ¿no? De problemas principales, situaciones que observen la poli, que le preocupan, que consideran que se deberían resolver o que se deben mejorar, cosas que le causan pena o cosas que le causan alegría, porque también no necesariamente automatizamos cosas para resolver problemas, también automatizamos cosas para mejorar cosas que ya son positivas. Les doy 2 ejemplos. Por ejemplo, este tema de las conductas violentas o los acosos, que ahorita está muy, digamos, en el aire dentro de la poli y en general en la universidad y la sociedad, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer como desde software para aportar a disminuir el tema de la violencia en nuestra comunidad?
¿sí? O si te vas por el lado de las cosas positivas, estamos en tiempo de Inti Raymi, a lo mejor se puede hacer alguna aplicación o alguna automatización para hacer que la gente se involucre más en la celebración, se entere de los eventos, pueda tener como una pequeña red social sobre el evento de Inti Raymi, que no solo es en la Poli, sino es en todas las universidades y que por cierto estamos en los días previos y el día 21 es el gran día. Ya les voy a mandar información en el chat para si quieren conectarse el 21 a la gran celebración. Entonces, todo eso les investigas. Reúnen esas entrevistas, sea en audio o en video, y las guardan para poder subirlas luego al repositorio central. Punto 3, el análisis. Analizar la información recabada en las entrevistas y entonces con ese análisis vamos a producir los siguientes entregables, que son 3, todos en el mural. Primero, el arquetipo o persona que nos enseñó como es Edna, ¿no? Entonces, uno para cada uno para profesor, otro para estudiante y otro para administrativo. Acuérdense que Edna nos decía que a cada persona se le pone un nombre ficticio, una foto ficticia y una explicación general de lo que ese rol hace, ¿no? Entonces, soy un profesor que me llamo Jorge, que tengo, no sé, maestría, que tengo 10 años o 15 años trabajando como profesor en esta universidad, no sé. Lo mismo para estudiante, lo mismo para administrativo. Segundo, el lienzo de propuesta de valor. En inglés se llama Value Proposition Canvas y me parece que en el mural existe ya la plantilla. Entonces tú le dices, genéreme el Value Proposition Canvas o genéreme el Link Canvas y te saca solito para que no tengas que dibujar desde cero, solo rellenar, ¿no? Entonces la propuesta de valor para profesor, para estudiante, para administrativo. ¿Sí? Entonces, mi solución, la que yo voy a proponer, ¿qué valor le va a dar a un profesor? ¿Qué valor le va a dar a un estudiante? ¿Qué valor le va a dar a un administrativo? Dibujado como con este formato de este Canvas que nos enseñó Edna. Y por último, el lienzo Link, que es el Link Canvas, ¿no? Asimismo, uno por cada rol, profesor, estudiante y administrativo, pero aquí no lo vamos a llenar completo. Si ustedes se acuerdan, los que estuvimos en el taller, el Link Canvas tiene como 9 secciones, nosotros solo vamos a llenar hasta la sección 4, que es, ¿de qué segmento de cliente estás hablando? En nuestro caso, profesor, estudiante, administrativo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema que estamos atacando? De todos los que te contaron, ustedes aquí ya escogen solo un problema y qué alternativas hay para ese problema. Entonces, para ese problema se podría hacer A, B, C. Ese es el punto 2. El punto 3, tu propuesta única de valor. Entonces, yo propongo darle hasta podrías escoger solo uno, a los estudiantes esta manera de que tengan un valor para contrarrestar ese problema, ¿sí? O para aprovechar esa oportunidad. Y el cuarto ya es explicar tu solución en palabras, todavía nada más un párrafo corto en donde está tu idea de la solución. Y hasta ahí los pasos 5, 6, 7, 8, 9, que son recursos, que son retorno de inversión y esas cosas no los vamos a hacer en este proyecto. Entonces el PO simplemente va a subir el link del mural donde David va a poder revisar con cada uno de ustedes sus entregables y darles la retroalimentación, porque él va a ser el encargado de irles apoyando en los proyectos. Entonces, ese es básicamente, como se acabó el tiempo, les voy mañana vamos a tener la sección de preguntas. Todo esto que les acabo de comentar está en el aula virtual. Me acabo de dar cuenta que nunca les compartí, qué chistosa que soy. Pero en todo caso, ustedes pueden leerlo todo en el aula también. Y cualquier duda que tengan, mañana vamos a empezar con eso. Cada equipo, su PO, va a tener la posibilidad de hacer preguntas puntuales con respecto al trabajo que hay que hacer esta semana de encontrar la propuesta de valor. Y ya pues luego de la segunda parte ya vamos a entrar en materia del capítulo de proceso de calidad de producto, perdón. Eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho la atención y que tengan una muy buena tarde y Dios mediante nos vemos mañana en la mañana. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, profe. Chao, chao. Hasta luego, profe. Que estén bien.